Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a hablar sobre los instrumentos de evaluación, sobre los cuestionarios que se pueden aplicar para detectar el acoso escolar, no solamente de manera físico, sino también para poder identificar la intimidación, que es lo que suele pasar en un principio, la intimidación y el maltrato escolar, ¿ok? Entonces, de esta manera vamos a poder estar con mejores herramientas porque yo suelo decir que es un arte preguntar, porque a veces preguntamos muy a la ligera. Entonces, el poder preguntar de manera adecuada nos da el conocimiento y para eso están unos cuestionarios sobre intimidación y maltrato escolar. ¿Ok? Este instrumento, este cuestionario ya se aplicó antes en un primer momento en una muestra de casi 5.000 alumnos, ¿sí? Entonces no es un cuestionario improvisado, es un cuestionario hecho por Rafael Vizquerra y tiene también documentación adicional en la cual se puede trabajar. ¿De qué se tratan estos cuestionarios? Estos cuestionarios, su intención fue de, perdón, fue de Rocío Ortega, ¿no? Entonces, se hicieron en varios países y estudios en Chile, en Colombia, en República Dominicana, en México, entre otros países, ¿sí? Donde se aplicó este Precon CIMEI, ¿ok? Que es una abreviatura nada más sobre este cuestionario sobre la intimidación y el maltrato entre iguales, ¿ok? Entonces, en la parte superior se ponen los datos del chico, se pone la edad, el nombre del centro, el sexo, que puede ser niño, niña, el curso, y se da las instrucciones, que ponga el nombre en el cuadernillo y que llene lo que se le pide, ¿sí? Entonces, el cuestionario por lo general es, primero, con quién vive, cuántos hermanos tiene, y se le da opciones, cómo te encuentras en casa, te encuentras bien, te encuentras mal, muy bien, ni bien ni mal. Entonces comenzamos con un contexto general y luego vienen, señalas cuáles son las situaciones de tu casa, es decir, por ejemplo, una respuesta puede ser discusiones, excursiones, fiestas, peleas, algunos se pegan, otras, ¿sí? Situaciones que suceden en tu casa. ¿Cómo te llevas con la mayoría de tus compañeros? Bien, bien ni mal, muy mal, mal. Estas cosas ustedes van a decir, quizás no ayudan mucho, pues sí, ayudan un montón, porque el chico comienza desde lo básico a comenzar a introducir todo el lineamiento de lo que se quiere conocer, el contexto no solamente de la escuela, porque el acoso escolar no solamente tiene que ver con la parte de la escuela, sino también con casa, ¿sí? Entonces es todo un todo. Y por eso se topa varios puntos en el, ¿cuántas veces te has sentido intimidado, maltratado por algunos de tus compañeros? Nunca a veces, y hay un grafiquito súper chévere que también nos ayuda full, viendo cómo a veces los adultos abusan de los niños al arrancharles cosas porque ellos son adultos y porque ellos mandan en la casa, ¿no? Entonces a veces estas intimidaciones se llevan también por imitación de los adultos, ¿no? Lo que les hacen a ellos van y lo hacen en la escuela. ¿Tus compañeros te han intimidado, maltratado en alguna ocasión? ¿Desde cuándo se producen estas situaciones? Nadie me ha maltratado. ¿Desde hace una semana? ¿Desde hace un mes? ¿Hace varios meses? ¿Con qué frecuencia ocurre? ¿No ocurre? Sí, decimos, bueno, ahí se puede especificar la frecuencia, que es algo clave. Lo que habíamos hablado las semanas anteriores, que era importante determinar que la frecuencia y el tiempo es lo que va afectando sobre todo la autoestima cuando no son casos aislados. Si te han intimidado, ¿en qué ocasiones? ¿En qué clase están los chicos que te intimidan a sus compañeros? Entonces ahí no lo sé, en la misma clase, en el mismo curso, en otro curso, en un curso superior, en un curso inferior, y se va aislando cada vez más las preguntas, ¿no? ¿Quiénes suelen intimidar y maltratar a sus compañeros? No lo sé. Un chico, un grupo de chicos, una chica, un grupo de chicas, un grupo de chicos y chicas. ¿En qué lugares se suelen producir las situaciones de intimidación o maltrato? No lo sé, en la clase, en el patio, en la calle, en otros. ¿Quiénes suelen intervenir para en las situaciones de maltrato? No lo sé, nadie, algún profesor, algún compañero, ¿quién sí ayuda, no? Si alguien te intimida, hablas con alguien de lo que sucede, puedes elegir una respuesta. Nadie me intimida, no hablo con nadie, con los profesores, con mi familia, con un compañero.
¿Sería capaz de intimidar o maltratar a alguno de tus compañeros? En alguna ocasión no lo sé, no me importa. Si me provocan, si mis amigos lo hacen, otras razones. Como ustedes ven, va yendo cada vez más siendo, eh, cerrando este abanico para primero ir identificando, ¿no? Entonces ahí le pregunta si has participado en situaciones de intimidación, de maltrato hacia tus compañeros. No he participado, si he participado, me provocan porque son distintos en algo, bueno, en España sobre todo porque son gitanos, porque son payos o porque por características diferentes, ¿sí? Porque están más débiles, por molestar, por gastar una broma. Este cuestionario también dice con qué frecuencia se dan las situaciones de intimidación en tu centro. Nunca, pocas veces, con bastante frecuencia, siempre, casi siempre. ¿Cuántas veces has participado de situaciones de intimidación con tus compañeros? ¿Qué piensas de los chicos que intimidan? Nada, paso del tema, me parece mal, es algo normal, hacen bien, tendrán sus motivos. Estas opciones van dando al chico como que clara la idea de qué piensa realmente del acoso escolar. ¿Por qué crees que algunos chicos intimidan o maltratan? No lo sé, porque se meten con ellos, porque son más fuertes, por gastarles bromas. ¿Qué pasa? ¿Qué sueles hacer si a un compañero lo intimidan o lo maltratan? Nada, paso del tema, nada, aunque debería hacer algo para la situación. Aviso a alguien que pueda hacer algo para la situación, intento cortar la situación personalmente. ¿Crees que habría alguna forma de solucionar este problema? No lo sé, no, sí, no sé cómo se puede solucionar. ¿Qué tendría que suceder para que se pueda arreglar? No se puede arreglar, no sé, que cada uno lo que le convenga. Y bueno, aquí vienen los profesores, ¿no? Vienen los profesores, las familias, los compañeros. Y esta técnica que les decía que es una ficha del cuestionario sobre las preconcepciones de intimidación y maltrato entre iguales, ¿ok? Era la abreviatura de PRECONCI-MEI, que es cuestionario de preconcepciones de intimidación, maltrato entre iguales. El autor es José Áviles y está adaptado por Ortega, por Mora, por Merchán y por Mora. Esto data de 1995, ¿no? Entonces, este instrumento también tiene ciertas instrucciones que se pueden aplicar. El cuestionario está dentro del libro, también lo pueden descargar. Y estas adaptaciones que estuvieron hechas, ¿cuáles son tus formas o tus opiniones de las formas más frecuentes de maltratos entre tus compañeros? Es súper clave este cuestionario de preconcepciones de intimidación. ¿Por qué? Porque le pregunta si insultas, poner motones, reírse de alguien, dejar en ridículo, hacer daño físico, golpear, pegar, hacer patadas, dar patadas, hablar mal de alguien, amenazar, chantajear. Y de esta forma, si tus compañeros están intimidados en alguna ocasión, ¿desde cuándo? Desde hace meses. Y bueno, aquí vienen las adaptaciones en las cuales yo puedo identificar a un grupo de chicos que pueden creer que está mal, pero no pueden hacer nada. Otro grupo de chicos que pueden creer que está mal y que no se meten en el tema, no les interesa. Pero hay otro grupo también de chicos que pueden buscar ayuda, que pueden interesarse en el tema. Y otro grupo más que aparte de interesarse en que esté bien, pueden comentarlo a los profes. Unos van a intervenir, otros van a buscar a alguien más que les ayude a frenar estos actos de acoso. Entonces vamos a ver cómo nos dice cómo se interactúan los grupos involucrados, ¿sí? Que no solamente es el agresor y la víctima, sino también el entorno escolar. Y por eso estos tres participantes forman un engranaje clave en el momento en que se hace la prevención. ¿Sí? Entonces, hay un cuestionario muy simpático, nuevamente, es súper largo, he tratado de resumirlo, en la cual comienza a explicarle al centro, o en el centro que están los chicos, cuáles son las agresiones, las situaciones violentas, son graves, y entonces comienzo a poder poner una escala numérica y una valoración en esta encuesta para saber el grado de violencia que hay. ¿Ok? Este cuestionario puede ser, hay un cuestionario que es para los chicos, este cuestionario luego viene para los profesores, y también hay un cuestionario o un cuadernillo o una consulta, como ustedes lo quieren llamar de acuerdo a sus países, para los padres y las madres. ¿Ok?
En el instituto se cursa que está mi hijo, mi hija, existe violencia, intimidación, tengo confianza con los profesores del instituto, el profesorado del centro intenta atajar los problemas de violencia o intimidación, estoy satisfecho con el trato que me da el profesorado, estoy dispuesto a participar más en el centro para ayudar al profesorado a resolver estos problemas. Y bueno, entonces van alrededor de 20 preguntas que podemos hacer y aplicar tanto a los docentes como a los alumnos y también a los padres, ¿ok? Entonces de ahí viene otra ficha, otra forma de hacer lo que es conductas y experiencias sociales en la clase, ¿sí? Es importantísimo no solamente dejar como a un actor, sino ir viendo a los involucrados, ¿ok? A los tres grupos, a los tres sectores. Entonces, después de esto, pues, ¿cómo lo trabaja en cuanto a conductas y experiencias sociales en clases? ¿Qué me gusta? ¿Quiénes son los tres compañeros con los que me gusta estar, por ejemplo? ¿Quiénes son los tres compañeros con los que no me gusta estar? ¿Quiénes son los tres compañeros que hacen correr rumores? ¿Sí? ¿Quiénes son los tres compañeros que ayudan más? ¿Quiénes son los tres compañeros que dan empujones? ¿Quiénes son los tres compañeros que no me dejan participar, que siempre están criticando las participaciones? ¿Quiénes son los tres compañeros que animan al grupo? ¿Quién anima a los demás? ¿Quién insulta? Tres personas que insulten. Entonces comienzo a conocer el medio y la forma como socializa el equipo, ¿sí? Entonces puedo preguntar tres personas que dan empujones, tres personas que ridiculicen o insultan, tres personas, como les decía, que no dejaban participar. ¿Y quiénes son tus tres amigos, por ejemplo? Entonces, como que de tres en tres vamos viendo cómo están las conductas y las experiencias sociales de acuerdo a cada chico. ¿Ok? Entonces, hay un cuadernillo, está en la página número 70 y, denme un minuto. Ok, es en el número 74 y ustedes pueden observar allí cómo vienen estas hojas de respuestas y los chicos nos pueden decir, ¿cierto? Entonces, estas preguntas también vienen tanto para primaria como para colegio. Entonces, no piensen que solamente está hecho como para los peques, sino más bien también está hecho para cole. ¿Ok? Entonces, esta es la apreciación de los chicos. Y es esta ficha es súper breve, pero tiene 12 preguntas. Y estas 12 preguntas van con quién te sientes cómodo y con quién no te sientes cómodo, ¿sí? ¿Quién critica, quién esparce rumores y esto, quién lastima y quién ayuda? O sea, y estableciendo bien claro quién ayuda y quién lastima, ¿ok? Una vez que hemos aplicado todos estos cuestionarios y tenemos claro el entorno en cuanto a profes, el entorno en cuanto a chicos, el entorno en cuanto a padres, venimos con lo que Rafael Vizquerra nos dice que es lo más importante, la educación emocional para prevención. Necesitamos educar a los chicos en emociones. Entonces nos habla sobre la emoción de la ira, que es una emoción normal y es una de las emociones básicas, de acuerdo a varios autores. Entonces, forma la ira parte de una emoción básica. Sí, es un papel clave para la adaptación. Entonces, a lo largo de la historia, se ha visto cómo la ira se expresa tanto, quizás no se ha percibido de manera positiva, sino de manera muy negativa y como que se ha visto estas explosiones de ira. Y por eso nos dice Rafael Vizquerra que la ira es una emoción, pero la violencia con la que se confunden las personas no es lo mismo. Entonces yo puedo tener mi emoción básica, pero cómo gestiono mi ira va a marcar la diferencia entre que me quede en un lugar o no. Obviamente que esta ira puede ir desde la impulsividad, cuando se transforma en violencia viene una impulsividad descontrolada, ¿ok? Que produce obviamente comportamientos desadaptativos y obviamente son de riesgo, ¿sí? Entonces, ya se ha comenzado a decir, o sea, no vivimos en los siglos anteriores, no vivimos como nuestros antepasados, vivimos en un siglo XX en el cual se comienza a decir, ok, mira, esto se habla de violencia, se habla de paz, y aunque hay un sector grande que cree que merecemos vivir en paz, hay otro sector en el cual todavía vive bajo la ley de la jungla, si se podía decir, de acuerdo al autor. Entonces, tenemos mucha violencia aún de género, que eso es
algo terrible que sucede en la mayoría de nuestros países y es un tema complejo, ¿no? Entonces, esta violencia también es no solamente en cuanto a la violencia de género, sino también en la violencia en el espectáculo, las violencias, eh, y a veces incluso en los videojuegos, en los programas de televisión, se ha normalizado la violencia, ¿ok? Entonces, lo único que se ha hecho es como especificar la edad, pero la violencia se sigue promoviendo. Eh, esto promueve el hecho de manifestar una emoción eh, de una manera no sana, ¿sí? Entonces, cuando yo soy violento, la agresividad es un concepto originario de la biología, que es asumido por la psicología y tiene un vínculo con el instinto sexual y con la territorialidad, ¿sí? Entonces, agredir es atacar, pero el ataque puede ser un tema simbólico, ¿sí? Una pelea ficticia, un ejecutivo agresor. Y esta conducta agresiva tiene una raíz en la ira, ¿sí? Entonces, esta conducta agresiva tiene una raíz en la ira y esta raíz como tal no significa que cada vez que yo tenga ira tengo que ser agresivo. Entonces, lo que nos dice, dame un minutito, por favor. Entonces, lo que nos dice Rafael Vizquerra es, ok, si bien es cierto, la ira es la raíz, hay formas en las cuales podemos diferenciar. Entonces, porque la agresividad es simplemente consustancial, no necesariamente si tengo ira tengo que terminar en agresividad, ¿sí? Entonces, esto es importante. Y cuando se hace como inevitable sacar esta ira de mala forma, es cuando yo comienzo a desviarme porque quizás no tengo las herramientas necesarias y transformo esta violencia como un tipo de agresividad que está fuera de lo natural, ¿sí? En el sentido adaptativo, porque nosotros nos adaptamos para estar en una sociedad. Entonces, obviamente, esta agresividad tiene una mayor intensidad y obviamente lastima el derecho que cada uno tiene de poder tener su espacio físico. No te preocupes, Dianita, no hay lío. Entiendo. Entonces, hablábamos de esta agresividad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? La emoción siempre la vamos a vivir porque la emoción nos trae el regalo del límite, pero la prevención de la violencia es la que se fundamenta en primer lugar como una necesidad social para poder convivir entre varias personas. No tengo que estar de acuerdo con todo lo que dice la gente, pero eso no quiere decir que yo la agreda, ¿sí? Que yo transforme mi ira en violencia y por eso queremos dar pautas para la prevención de la violencia, ¿sí? Entonces, la prevención de la violencia a veces lamentablemente se hace mal porque lo que se quiere hacer es que sea desde fuera, ¿sí? Entonces diciendo, mira, terminarías en la cárcel si eres agresivo y viene desde la familia mismo de la ira, que es el miedo, ¿no? Entonces el terrorismo que se le pone al chico. Pero más bien, lo que nos dice Rafael Vizquerra, que para la prevención adecuada de la violencia se debe de utilizar otro trasfondo, más bien, que es la regulación de la ira, ¿sí? El entrenamiento asertivo, ojo, el entrenamiento asertivo, la empatía, el control de la impulsividad, generar habilidades sociales, comportamiento prosocial, resolución de conflictos, educación moral, ¿sí? Entonces, esta educación moral es también algo necesario porque a veces por el hecho de no coincidir en cuanto a los mismos credos o religiones, viene la educación moral a ser como no sé, como las bases entre la religión, la religiosidad de cada persona y también el hecho de poder convivir con más personas, ¿no? Entonces te trae los valores y de una manera como que sanea esto de que porque yo soy de una religión no debería de comportarme de una u otra forma, ¿no? Entonces ahí viene la parte moral, que es algo importante, una educación moral necesaria para los chicos, porque a veces ni siquiera las familias saben qué valores tienen, qué valores familiares queremos preservar y qué no. ¿Ok? Entonces, eso también les va a ayudar mucho a los chicos a tener un campo más amplio que englobe la educación emocional. ¿Sí? Rafael Vizquerra tiene varios trabajos desde el 2008, algunos más, en los cuales da estrategias en general para prevenir una violencia en general. ¿Ok? Entonces,
sobre todo en la escolaridad, porque recordemos que, bueno, en este tema, en este contexto es la educación escolar y por eso hablamos del acoso escolar, pero la violencia emerge en muchos ámbitos como lo que estábamos conversando antes, ¿no? Entonces, la ira dijimos que es una emoción normal, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es desarrollar competencias y programas que son habilidades para la vida, ¿ok? Hay algunas habilidades como, hay unos programas que están en inglés, que también generan habilidades sociales, algunos estudios que se han hecho para generar competencias emocionales de autorregulación, solución de problemas interpersonales, regulación de la ira y la regulación de la ira como una estrategia para prevención de la violencia en un tema básico, ¿ok? Entonces, ¿cuáles problemas de violencia suelen haber? Por ejemplo, el sexismo, el racismo, la xenofobia, ¿sí? Esa comunicación poco efectiva que tenemos, esa comunicación violenta que tenemos que suele ser incitadora, que suele ser este, desencadenante de, ¿sí? Quizás no vemos pegarle a alguien, pero esta comunicación en la cual promueve el lastimar al otro, el incitarlo a violentar, y por eso es tan necesario tener una comunicación no violenta y la educación emocional como una estrategia preventiva. Recuerden que el problema es que queremos lanzar muchas veces programas y solucionar cosas cuando ya se hay que realmente restaurar. Entonces, la educación emocional es una prevención que nos ayuda a como enfocar realmente hacia el bienestar personal del chico y a que el muchacho también, a que el chico, el niño, el joven, no sé cómo le llaman en sus países, pueda desarrollarse de una mejor manera, no solo para que no golpee, no solo para que no violente, sino para que pueda convivir de mejor manera y de manera más armónica con más herramientas y habilidades, ¿ok? Entonces, esto también va a ayudar a que haya prevención de drogas, porque obviamente va a prevenir y va a dar herramientas para manejar el estrés, la ansiedad, la depresión. Por eso es tan importante la educación emocional, ¿sí? Porque estas herramientas van a ayudar a las emociones displacenteras que muchas veces no reconocemos, no hay una conciencia emocional y entonces obviamente no tenemos la forma de transitarlas de una manera que sea más que mandar a nuestro cerebro inferior y coger a nuestro cerebro reptiliano ahí y actuar, ¿no? Entonces la educación emocional tiene como un objetivo permitirles a los chicos que puedan dejar de sentirse eh, frágiles, sino más bien que en situaciones normales de conflicto puedan mediar, ¿sí? Puedan negociar con una comunicación afectiva, con una resolución de conflictos en el cual puedan tomar decisiones y puedan ayudar a las prevenciones, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque justamente en la adolescencia, sobre todo es cuando se produce un mayor consumo de alcohol, de tabaco, de drogas ilegales. ¿Y por qué? Porque muchas veces no se logra una buena adaptación social y familiar, ¿sí? Entonces, eso es como el hacia dónde va la educación emocional. No solo es a prevenir el acoso escolar como tal, es ayudarles a darles mejores competencias emocionales a los chicos, ¿ok? Entonces, estas competencias emocionales se dividen en conciencia emocional, en reconocer la emoción como tal, observar la emoción que me transmite el otro para poder identificar, porque también no solamente tenemos que ver nuestras emociones, sino también cómo se manifiesta la emoción en el otro, ¿ok? Entonces viene una conciencia emocional y luego viene una regulación emocional, que es más bien qué herramientas puedo coger para poder ser tolerante a la frustración, el manejo de mi ira, la capacidad de poder restar gratificaciones. ¿Qué quiere decir? El control de impulsos, ¿sí? Las habilidades de afrontar las situaciones de riesgo, ¿sí? Entonces, este afrontar situaciones de riesgo también ayuda, obviamente, a evitar consumo de drogas, violencia. ¿Por qué? Porque se desarrolla la empatía y el desarrollo de la empatía es necesario. ¿Y eso cómo se viene dando? Es importante ayudar a los chicos con su diálogo interno, saber qué se dicen, porque una persona que va lastimando es una persona que no va bien, ¿sí?
Entonces hay que revisar su diálogo interno. La persona que lastima es una persona que probablemente no se siente bien consigo misma, no se siente bien en su entorno. Y eso también le va a ayudar a poder conocer más herramientas para controlar su estrés, una regulación, quizás meditaciones, respiración. Hay muchas técnicas de respiración al alcance de nosotros, las personas que interactuamos con niños. En YouTube hay varias herramientas, hay cursos de meditación, de mindfulness, de presencia plena. Son súper sencillos y muchas veces no son como tan costosos, o sea, pues están gratis. Hay material pedagógico súper gratis, súper eficiente y gratis al alcance en el cual podemos ayudarles a los chicos a transitar el hecho de llenarse de herramientas para poder regularse emocionalmente, ¿ok? Entonces, la relajación es necesaria. Vivimos en un mundo en que las expectativas son muy altas y los chicos se sienten atorados muchas veces entre tantas actividades que hacer. Y alguien decía que ahora es hasta necesario, necesario enseñarle a un chico o a una persona a desconectarse del mundo. ¿A qué me refiero? Si no está en la tablet, está en la compu. Si no está en la compu, está en el celu. Si no está en el celu, está en la tele. Cada día tenemos más pantallas, tenemos más distractores. Si está usando el celular, tiene multitareas de un montón de cosas. Puedo estar usando el celular porque trabajo, puedo estar usando el celular porque me llamaron, puedo estar utilizando el celular por redes sociales, puedo utilizar el celular para hacer compras compulsivas, puedo utilizar el celular para rastrear algo de mi trabajo, para revisar mi correo y etcétera, etcétera, para revisar mi agenda. Entonces, casi siempre estamos haciendo algo que nos distrae del presente, de estar con nosotros. Y eso es importante enseñarles a los chicos: meditación, relajación, imaginación emotiva, ¿sí? Visualizaciones, todas estas cosas que contribuyan a su ser. La educación emocional lo que va a hacer es contribuir a su ser desde dentro. No va a ser desde fuera, y esto es importante. El autor dice desde fuera, la educación se va, ¿sí? Porque si es de fuera que quiero educar, le puedo enseñar a muchas personas, como a las personas que fuman droga, perdón, que fuman cigarrillo, todas las causas. Incluso no sé si han visto la caja de cigarrillos, dice fumar mata, no sé, me hacen un corazón si han visto eso, ¿cierto? Sí. Entonces, no es que a una persona que fuma le falte información, la educación viene desde fuera, pero más bien los programas que tienen éxito en cuanto a dejar de fumar cigarrillos vienen desde dentro. Cuando le voy restando el beneficio que me da el fumar, y cuando le comienzo a decir que quizás no se siente bien consigo mismo y fuma cada vez en ciertas situaciones. Entonces viene desde dentro y no desde fuera, porque cuando le digo, te vas a morir con cáncer, te vas a hacer todas estas cosas desde fuera, la información sí está disponible, pero no hay cambio, no hay transformación. Entonces la educación emocional lo que dice es, vamos a dejar de ver mal a este niño y vamos a comenzar a darle herramientas de cómo sí gestionar su ira, de cómo sí ser más exitoso en cuanto a su regulación emocional, ¿ok? Entonces ahí viene esta autonomía emocional, ¿sí? Una motivación que venga intrínseca, venga desde adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, obviamente, la raíz de la emoción significa en latín, que es algo lindo, es motivación, que proviene de la raíz latina moverse. La emoción dice eso. Entonces, que es igual a que la motivación, la emoción de ex movere, que significa mover hacia afuera. Entonces, por eso una emoción nos invita a movernos, a dejar de estar quietos, y nos invoca a la acción. Entonces, por eso es necesario que podamos transformar el cómo accionamos. ¿Accionamos mediante una reacción o accionamos mediante una respuesta? ¿Respondemos de una manera asertiva o reaccionamos de una manera violenta? Entonces es súper interesante porque la emoción me invita a moverme. Pero lo que nos van a educar, o lo que vamos a educar en los chicos, es cómo moverse, ¿sí? Digamos que estamos aprendiendo a bailar. Esta emoción siempre va a estar aquí, pero cuando aprendemos a bailar, obviamente primero nos van a enseñar cómo hacer ciertos pasos, ¿cierto? Hasta que le cojamos el ritmo y de una manera más genial comencemos a movernos, ¿cierto? Entonces, al principio va a costar, pero lo que nos están reeducando no es a dejar de sentir, porque la emoción la vamos a sentir siempre. Lo que nos van a enseñar es cómo actuar, cómo movernos, ¿sí? Eso es importante.
Entonces no voy a dejar de sentir enojo, no voy a dejar de sentir porque dejar de sentir es imposible, ¿sí? Es imposible y esto es lo que realmente queremos es ganar en el chico una habilidad socioemocional, una habilidad para enfrentar situaciones de riesgo, porque toda la vida tenemos situaciones en las cuales eh, no sabemos cómo reaccionar, ¿cierto? Entonces nos enseñaron como que pocas habilidades muchas veces y lo que nos quieren enseñar en este programa de educación emocional es cómo reaccionar con un bienestar emocional sin el fin de lastimar a alguien más, ¿ok? Entonces, para ello, uno de los temas claves es la empatía. Esta empatía se desarrolla desde chicos, unos se podría decir que como que vienen hasta dotados de un poco más de empatía, pero que la empatía es enseñable en el tiempo, ¿sí? Entonces no pensemos que nunca se puede ganar empatía, sí se puede ganar, ¿sí? Es la capacidad de poderse captar con profundidad el mundo del otro, ¿sí? El mundo de la otra persona es comprender y sentir sus sentimientos y sus estados emocionales. No quiere decir estar de acuerdo, quiere decir comprender, poderse poner en el zapato del otro, intentar verlo sin juicio. Eso es la empatía, ¿no? El comportamiento violento puede ser el resultado de la ausencia de empatía, ¿sí? La ira se proyecta hacia otras personas sin tomar en consideración las consecuencias que pueden tener sobre el autoconcepto y la autoestima de esa otra persona, así como sobre su sentimiento de seguridad. Nosotros tenemos un sentimiento siempre de sentirnos seguros, tenemos una necesidad de estar seguros, de estar a salvo, ¿ok? Y muchas veces esta ira también se desencadena porque nos sentimos no a salvos, no seguros, o sentimos que quizás hay, el que está activando la ira puede ser, dentro de la familia y la ira podría ser una injusticia, creer que se fue injusto conmigo y reacciono bajo la ira, puedo estar frustrado. Hay varias emociones que están dentro de la familia de la ira que las podemos ir después viendo. Aparte de poder enseñar, que es básico enseñar empatía a los chicos, preguntarles cómo luce su rostro, qué crees que te quiso decir cuando puso tu mano, qué sentiste cuando puso la mano así sobre ti. ¿Creíste que te iba a golpear? ¿Te sentiste seguro? ¿Qué creíste? ¿Qué pensaste? Porque una cosa es el evento y otra como lo siente el chico. Entonces necesitamos saber qué piensa el chico al respecto. ¿Está observando las señales del otro o todavía no puede observar las señales del otro, de la emoción que tiene el otro? Entonces es importantísimo para poder comprender qué me está diciendo el otro, porque puede ser que este chico tenga dificultades para entender qué me dice el otro, que me está poniendo un límite y que todavía le falta mucho de comunicación no verbal. Puede ser que tenga bajísima comunicación no verbal y no observe, no tenga este escaneo de lo que el otro me está diciendo con su cuerpo, ¿sí? Es importante. Entonces, es una estrategia para el desarrollo de la comprensión empática, son las técnicas teatrales, la dramatización, entonces en la cual el papel la persona puede interpretar un papel distinto al suyo y colocarse en un lugar de una víctima para interpretar. Es más, Rafael Vizquerra nos deja un teatro, una idea de un teatro didáctico y está cómo realizarlo, como si alguien lo quiere hacer. Entonces está más adelante, está como en la página 100 con un detalle específico, ¿no? Entonces también viene la asertividad, esta famosa asertividad que nos dice, no te quedes callado, tampoco reacciones violento, pero quédate intermedio, ¿sí? Entre las aguas de no la pasividad ni tampoco la agresividad. Quédate asertivamente, ¿sí? Este río que nos lleva por unas aguas en las cuales podemos expresar y ganar de una manera en que no lastimamos es la asertividad. Yo la veo de esa forma. Es como este comportamiento equilibrado entre la agresividad y la pasividad. Miren cómo lo define el autor. Entonces, es no quedarse callado, es decir, no claramente y mantenerlo y aceptar al mismo tiempo que el otro puede decir que no. Cuando ponemos un límite, no significa que el otro tiene que decir, gracias por ponerme tu límite. No, es que simplemente le estoy diciendo que me quiero ir a mi casa, ¿sí? Entonces puedo decírselo a mi esposo, puedo decírselo a mi hijo, porque mi necesidad ya está, estoy cansada y necesito descansar. Entonces, no quiere decir que mi hijo va a decir, yupi, mi mamá necesita irse a la casa y es el cumpleaños de mi amigo, por ejemplo. No lo va a decir bien,
probablemente no va a ser aceptado, pero el decir no asertivamente y explicar el por qué el no me ayuda también a expresar mi límite, que me trae esa sensación de incomodidad, de enojo, depende la intensidad de la emoción, ¿ok? Entonces aquí también tenemos que ser claros. Hay una intensidad de cada emoción y la intensidad la vamos a vivir de sujeto en sujeto. Puede que a Lourdes haya ciertas cosas que le enojen más y haya otras cosas que a Gis no le enojen y puede ser que a Dianita le enojen ciertas cosas más. Entonces es como que vamos variando, ¿sí? Entonces la asertividad es el comportamiento que permite mantener un difícil equilibrio entre la agresividad y la pasividad. Si es un intermedio, es como unas aguas calmadas de un río en que no se va para el uno ni tampoco para el otro. ¿Sí? Es justo donde está, el punto exacto en donde puedo sacar un beneficio de la ira. ¿Sí? Entonces, fijémonos en comportamientos agresivos que están dominados por la emoción de la ira y sus variantes, mientras que el comportamiento pasivo en consecuencia tiene el miedo, ¿sí? La persona que no se atreve a decirlo lo dice por miedo, por vergüenza, mientras que el otro eh, lo dice por la ira y va lastimando, ¿cierto? Entonces, así como el comportamiento agresivo pasivo son impulsivos y naturales, nos hace falta aprender en cambio el comportamiento asertivo, que es una competencia que hay que aprender. Entonces, la asertividad también se enseña. A veces se dice, es que este chico todo responde mal. Ok, observaste que responde mal. Enséñale cómo responder. Porque a veces nos quedamos en la etiqueta. Él responde feo. Ok, responde feo, nadie dice que no, pero responde y eso es un avance. Ahora enséñale cómo sí. Es un gran avance en que se quede callado. Si se queda internalizado eso, es más difícil ayudarlo. Si lo externaliza, yo puedo enseñarle cómo sí hacerlo. ¿Ok? Entonces no me quedo en la etiqueta de que este chico es conflictivo, sino más bien, ¿cómo le enseño a resolver problemas asertivamente? ¿Sí? ¿Cómo le enseño a ser asertivo? Así que la asertividad y la empatía se enseñan. Sí, toma tiempo, pero se enseña. La resolución de conflictos es igual. Necesitamos hacer programas de solución de conflictos, mediación entre iguales, estrategias efectivas, prevención de violencia, ¿sí? Enseñarle a decir, no me gusta que me quites el juguete. Enseñarle a decir, ok, mira, tú quieres este juguete, tomémoslo 5 minutos, hagámoslo por turnos, ¿sí? No me agrada como piensas, pero no siempre tengo que estar de acuerdo como tú piensas. En mi casa hacemos las cosas así, ¿cómo lo hacen en la tuya? ¿Ok? Empatía, ¿cómo lo hacen en la tuya? Coméntame. Estar flexible cognitivamente a que alguien coma diferente o que desayune lo mismo todos los días o que meriende lo mismo todos los días o que esa familia no coma 3 veces al día, solo dos, o que esa familia sea musulmana y la mía sea cristiana, que la de alguien sea católica y la de otra persona sea agnóstica. ¿Sí? Entonces es importante que en la resolución de conflictos sepamos que no tienen que pensar iguales las personas, que cada persona puede pensar diferente y eso es respetable y que no debo de cambiarle el hecho de que cada persona tiene que pensar como yo porque si no está mal. Y eso sucede cuando les digo en casa o educo en casa y digo porque yo digo. Los chicos van y repiten porque yo lo digo, entonces creen que ellos allá también pueden imponerlo bajo esta manera. Y cuando no se pasa el filtro de, en casa tenemos estos valores, pero otras familias tienen otras formas de hacerlo, ¿sí? Y es válido mientras no lastimemos, ¿ok? ¿Les hace sentido? Me regalan un corazón, ¿ok? Entonces, estamos en resolución de conflictos. Entonces, se puede enseñar a mediar. Y es la forma reflexiva que es escuchar de forma reflexiva, es enseñarles a dialogar de una manera más positiva, en la cual pueda aprender del otro y no enjuiciar al otro. ¿Okay? Esto es un aspecto importante, el enseñar a observar a nuestros alumnos y no enjuiciar, porque el mundo enjuicia mucho. Entonces, el enseñar a observar es una habilidad que muy pocas personas han desarrollado, porque eso también es enseñable. Y ahí viene el liderazgo positivo, ¿sí? Esos liderazgos positivos que impactan vidas, que inspiran, ¿ok? La Madre Teresa de Calcuta, Jesucristo, Moisés, Martin Luther King, entre otros, ¿ok?
Entonces Alejandro Magno. También pueden aparecer, hay liderazgos positivos y negativos, ¿no? Entonces hay liderazgos como el de Hitler, que nadie le puede negar. Y hay que entender qué liderazgo aporta, que es un liderazgo positivo, que promueve la ayuda, que inspira, que era lo que les decía al principio, no solo es ver lo malo, sino también qué actores están ejerciendo el liderazgo en el equipo, en el grupo, y podemos apoyarnos en ellos para que inspiren a otros a hacer obras en las cuales beneficien el bien común, ¿ok? Entonces, eso es importante, traer a mi clase el liderazgo, pero de una manera positiva, ¿sí? Fomentar que el líder haga que la gente que se siente desanimada se sienta motivada, que se sienta ayudada en un mal día, que se sienta más capaz, que no denigre para enseñar, que si el líder sabe algo, se lo pueda comentar de una manera apropiada, que no humille si alguno no sabe, no tiene algún conocimiento de mate, de inglés, de la materia que sea, ¿no? Entonces, esto es importante porque permite fomentar entre los estudiantes este liderazgo positivo y que cada una persona se vaya apalancando en otra, ¿ok? No desde la competencia, porque eso es importante, ¿no? El líder puede ser auténtico, no tiene precisamente que todos los líderes ser iguales, ni parecerse todos, cada uno tiene ciertas habilidades que pueden contribuir al grupo, ¿sí? Y el altruismo creo que es un efecto clave en un líder, ¿sí? Entonces, la regulación de la ira, la prevención, como les decía, la ira es una emoción básica y está en la familia de las emociones, ¿sí? Y viene la rabia, la cólera, el rencor, el odio, la furia, la indignación, el resentimiento, la adversión, la exasperación, la tensión, la excitación, la agitación, la actitud. Y allí viene mucho, mucho que ver con el hecho de que estas emociones a veces no se nos ha contado como buenas o malas, se nos ha dicho que las malas hay que ocultarlas, entonces por eso no podemos lidiarlas tan bien. Entonces vienen los celos, viene la irritabilidad, la hostilidad, el enojo, la envidia, la impotencia, y todas estas emociones se incluyen dentro de una denominación genérica, la ira, ¿sí? Entonces esta pérdida de control, de impulsividad, esta pérdida de control que uno tiene, de impulsividad lleva a actuar de forma irreflexiva. Ya, no mido el otro, no veo empáticamente, no me pongo en el lugar del otro, simplemente salto. Y por eso es tan importante aprender cómo regularla, ¿sí? Entonces, la ira se experimenta frecuentemente, ¿sí? Intensamente depende de cada persona. Si una persona es más impulsiva, probablemente puede ser altamente peligrosa, ¿sí? Entonces, por estas razones es importante que las personas aprendan a regular la ira. ¿Por qué? Porque somos como una bomba de tiempo, como dinamita. Si no sabemos controlar nuestro impulso, y no solo si no podemos controlar nuestro impulso, también si vamos acumulando nuestra ira, si no vamos poniendo límites adecuadamente, estoy acumulando hasta que somos una bomba de tiempo que explota y luego que explota viene la culpa, ¿sí? Entonces, esas experiencias emocionales de la ira son inevitables, o sea, vamos a sentir ira. Lo que es diferente es cómo la vamos a experimentar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos activa? Es necesario conocer qué activa mi ira. Cuando el individuo es víctima de injusticia, se siente perjudicado, herido, invadido, insultado, despreciado, eso activa su ira, ¿sí? Esas experiencias se viven de distinta manera. Como les decía, a Lourdes puede ser ciertas cosas que crea que son injustas. Puede Gis, de acuerdo a mi cultura, pensar que hay ciertas cosas que son injustas y puede ser que piense que en mi país se hace así, ¿sí? Así yo, y no crea que es injusto porque creo que todo el mundo lo hace, ¿no? Pero puede ser que cuestione mucho incluso a las normas de mi país y yo crea que eso es injusto así lo haga todo el mundo. Entonces, por eso varía mucho de la persona que se siente víctima de esta injusticia y siente esta ira. ¿Okay? La frustración puede activar también la ira. Sí, son dos amigas, vienen de la misma familia. Puede ser que ciertas personas no toleren las frustraciones, sienten la frustración, no la toleran, no saben qué hacer con esta frustración y ¡poc! Se activó la ira, ¿sí? Entonces, a veces
Por ejemplo, no puedo soportar cuando no lo logro, no soporto cuando alguien no me hace caso, no soporto cuando alguien no me obedece, cuando mi hijo no me obedece, cuando mi compañero de trabajo no hace lo que yo digo. Entonces, esta frustración de cuando las cosas no salen como yo digo, ¿cómo gestiono mi frustración, no? Y eso es todo un proceso de aprendizaje, porque sobre todo en nuestro caso, que somos casi analfabetos emocionalmente, no siempre pudimos tener un contacto directo con la frustración y poderla nombrar para poderla dominar, ¿sí? Para poderla gestionar. Entonces, estas actividades emocionales que les decía no vienen desde fuera, sino desde dentro, se crean estas competencias y viene más mediante el juego de roles, como decía, dramatizar, ponerme en el lugar del otro, el hacer juegos, múltiples actividades que hagan que mediante el juego se pueda poner en otra situación, ¿sí? Entonces ahí viene el cine, la literatura, yo puedo leer un libro, puedo empatizar, eh, por ejemplo, puedo ver una peli y entender cómo se siente una persona que quizás fue discriminada con autismo, y yo entiendo, digo, ¡ah! Y conozco su realidad. Puedo leer un libro respecto a alguien que sufrió quizás humillaciones en su casa por tener quizás eh, una condición diferente de neurodiversidad. Entonces yo me puedo poner en estas actividades socioemocionales me ayudan mucho. Quizás yo tenga que hacer una obra y en hago este cambio de rol. Entonces viene este análisis, esta reflexión que me invita desde el ser, ¿sí? Desde el ser yo para poder cambiarlo. Porque cuando me dicen desde fuera se siente así, me dan toda la información, muchas veces no empatizo. Entonces, cuando me pongo en el papel, cuando voy actuando como el otro, puedo quizás vivirlo mejor, ¿ok? Entonces, bueno, ahí viene la implicación emocional que les acabo de explicar que es desde dentro y no desde fuera, porque si me llenan de información, me dicen que soy mala persona, si es que hago esto, realmente no voy a cambiar, pero si lo hago vivir, la experiencia de vivir en el puesto del otro, en la piel del otro, en la carne del otro, me permite, y con eso no quiere decir que un chico le pegó al otro, entonces yo voy y le pego para que sienta. Si no funciona, no. Es el hecho de vivir esta emoción mediante el teatro didáctico, que es lo que nos decía, ¿no? Entonces, es algo súper genial. Cómo yo puedo darles personajes a los chicos en los cuales puedo ir interactuando y les puedo explicar de una forma más efectiva cómo se puedan meter en este papel y puedan ir activando ideas de cómo solucionar. Entonces ahí vienen conversatorios en los cuales podemos activar el hecho de hacer sesiones en las que se vayan ganando ciertas habilidades como la asertividad. Es muy interesante. Hace un tiempo atrás me voy a quedar hasta allí, nada más. No voy a hablar sobre la propuesta de obra de teatro, la hablaremos en la próxima reunión. Y algo interesante que me gustó es que, por ejemplo, cuando me pegó a alguien, ¿qué hago? ¿Le pego otra vez? Eso va a depender mucho del contexto, ¿sí? Probablemente si es un ladrón y me está pegando y probablemente lo que tenga que hacer es en ese instante reaccionar y no responder. Entonces es clave porque por más que yo trate de no ser violenta, va a haber situaciones en las cuales me salve la vida, ¿sí? Va a haber situaciones, pero gracias a la evolución, nosotros no es que vivimos en estas constantes situaciones en las que nuestra vida está en peligro, ¿sí? Entonces, es clave porque alguien va a decir, es que sí, si no pego, va a haber situaciones muy mínimas, que espero que sea así, en las cuales nuestra vida va a estar en riesgo. Cuando nuestra vida va a estar en riesgo, probablemente tengamos que hacer algo violento para poder salir del evento, ¿no? Y eso es un tema muy controversial, pero yo creo que si la vida de una persona está en peligro, probablemente tenga que reaccionar de alguna manera para poder salvaguardar su instinto, ¿sí? Su seguridad. Y me gusta más cuando lo hablamos de la manera asertiva, porque como nos decía el autor, la asertividad se enseña. Entonces, como profes podemos hacer reuniones en las cuales digamos, ¿cómo le responderías a este chico que no hizo la tarea? ¿Sí? O que tiene una fea letra. ¿Le rompo la hoja? ¿Es asertivo romperle la hoja a un chico?
es asertivo romperle y hacer desvalorizar su trabajo. No, eso no es asertivo. Entonces, ¿cómo le puedo decir? Mira, podemos checar estas dos hojas y podemos ver qué te parece que está mejor, esta o esta. Ok, también puedo decirle, si soy desde el lado de papá, de mamá, puedo decir, ok, me voy a imprimir mis hojas de caligrafía y las voy a hacer contigo. Me ha funcionado, ¿no? Entonces, en vez de estar presionando al lado sin hacer nada, como que viéndole ahí, respirándole, entonces yo también cojo algo que pueda yo también entretenerme y ser más flexible. ¿Qué te parece si cambiamos esta E? Pedir permiso para borrar, no borrar por borrar. Decirle, ¿te parece si corregimos esta E? ¿Qué te parece si la de acá? Entonces, ir interactuando, buscando maneras para ser asertivos. Y eso puede ser una lluvia de ideas de una clase en la cual hablemos sobre asertividad. ¿Cómo tú le llamarías la atención a alguien? ¿Cómo lo corregirías? Ah, ok, lo humillo. No, si ya no entendió, lo voy a humillar. Entonces, es que no, yo enseño de manera de emociones positivas. Primero le pregunto al chico si el chico no está trayendo tareas, si el chico está haciendo lo de acá. Le pregunto que cómo va en casa, que cómo le fue hoy. Y comienzo a involucrarme con el chico y a fortalecer el vínculo y después conseguimos lo siguiente. Entonces, miren la diferencia entre las dos personas ante una misma situación y la asertividad como se entrena. Podemos hacer lluvias de ideas en las cuales entre profes podamos dirigir un liderazgo positivo en el cual se planteen opciones que quizás cuando el tema creemos que es personal, a veces nos tomamos los temas de los alumnos personales y creemos que es contra nosotros y muchas veces es que el chico no se siente bien consigo mismo, ¿no? Y no solo es en mi materia. O quizás se refleja conmigo porque yo me parezco mucho a su papá, como actúa de manera autoritaria o de manera permisiva y replica el patrón. Entonces, es importante cuestionarnos cómo pongo en práctica lo que estoy aprendiendo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una lluvia de ideas, me voy a juntar con personas, voy a socializar con el grupo de los profes, voy a plantear alternativas, voy a hacer cuestionarios, quizás los cuestionarios que decíamos que aplicamos entre profes, porque es importante saber que cada persona tiene normalizada la violencia de acuerdo a su historia, ¿sí? Y muchos recurrimos a normalizar la violencia pasiva porque quizás vivimos una violencia activa muy fuerte o respondemos siempre de manera pasivo-agresivo. Entonces, es súper clave llevar estos recursos no para nosotros, sino tratar de socializarlos para poder entender, porque puede ser que yo sea asertiva con los chicos, pero puede ser que entre profes no sea tan asertiva. Entonces, llego cansada de pelear con mi compañero de trabajo, con el que no pienso nada igual, y en clase estoy más irritable, ¿sí? Entonces es importante el poder encontrar ese equilibrio en la asertividad, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, si no podemos ir concluyendo este encuentro. A ver, bueno, yo pregunta no, pero sí digo que, verdad, en verdad, la violencia al momento de hacer deberes, tanto en casa como en la escuela, es como muy común, ¿no? Como tú dices, a veces no encontramos la manera tan asertiva de hacerles caer en cuenta de que, por ejemplo, estaba un poquito la letra chueca, lo que sea, pero bueno, yo he optado también por decirle a veces a mi niño, ¿qué tal si la haces un poquito más guapa? Borrémosle porque parece que está como chiquita Yo, o exacto. Entonces, he optado por eso, pero por ejemplo, en la escuela a veces creo que falta bastante esta parte de la asertividad de cómo tratamos a los niños, ¿no? Justamente un día mi hijo me conversaba que su profesora de arte va 2 veces que le quita la hoja y la bota en la basura. Entonces, la verdad, me dolió muchísimo cuando me dijo eso y yo le decía a Santi que él tiene que usar su voz y explicarle a la profe que le está aprendiendo. Entonces,
Entonces que la profe le había dicho, no me trabajas más. Ok, Entonces era como que él me dijo, mami, yo me puse a llorar y quería a mi mami. Entonces yo le decía que sí, yo lo entiendo muchísimo, cómo él se pudo haber sentido. Y es por eso que a veces siempre me pregunta, mami, ¿estoy pintando bien? ¿No me salgo de la línea? Entonces yo le digo, siéntete seguro de lo que tú estás haciendo. Si a ti te gusta como tú estás pintando, está bien. Siéntete tú mismo seguro de lo que tú estás haciendo. Tu ok. pintado, mira, mira si comparamos con otros, mira cómo está aquí, mira cómo está acá. Mira, aquí están saliéndose, te salías muchísimas de las líneas. Ahora mira cómo tú estás mejorando tu técnica, tú estás practicando y no te A ver, desanimes. ok, Dianita, te hago dos preguntas y esta viene desde la asertividad. ¿Tú te sentiste, y primero, que esto fue injusto, que el trato fue injusto? ¿Tú sentiste, no necesitas que nosotros creamos que fue injusto? Tu validación te dijo que es injusto, que no está bien, que no fue asertivo. ¿Y tu radar qué te orientó? Es decir, ¿te quedaste callada? ¿Llamaste al profe? ¿Llamaste al psicólogo? ¿Sabes que ¿Qué saqué una qué cita? actitud tuviste? Sí, saqué una cita para poder indicar este tema, porque la verdad, o sea, justo yo estaba indagando con Santi este tipo de cosas que pasa con los profesores. Entonces, justo vino esta parte de esta profe de arte y otro profe también que me indicó de inglés. Entonces, yo saqué una cita para poder hablar, porque si bien es cierto, yo a veces he comunicado con el tutor, pero el tutor es como que me dice, sí, ya voy a averiguar y ahí queda. Entonces, como que no te averigua, no te dice después lo que tiene que decirte, pero es como que te deja en visto, o sea, te dice que ya te va a averiguar, pero no te da una, una, una ¿Y el, solución o depart- algo. y el departamento psicológico o sea, lo llevaste el caso al departamento psicológico, lo No, escalaste? Ya. no, Gis. Sería bueno porque, primero, sería bueno porque obviamente el tutor probablemente lo puede decir extracurricular, es una forma acompañarle, decirle, mira, pero cuando se hace un acompañamiento desde el DESE, desde el Departamento de Bienestar Estudiantil, se trabaja la parte emocional y es el bienestar estudiantil el que debe llevar una ficha en la cual se firme un acuerdo. ¿Por qué? Porque ya se escaló al se comentó al docente, pero al ver que hay estas pocas maneras, estas herramientas poco asertivas, como el romperle el ojo, una hoja a un niño, impedirle que siga trabajando, el desvalorizar su trabajo, eso tiene que quedar por Exacto. sentado, ¿sí? Así como los cuestionarios Ujú, que se hacen para la prevención, eso tiene que quedar por sentado. ¿Por qué? Porque va a ayudar a mejorar a la profe. Primero porque hay algo importante, los seres humanos, mientras nadie se queja, y más que nadie se queja, y mientras nadie hace la observación, se cree que está bien. Entonces ujú. necesitamos documentar. ¿Por qué? Porque en el acoso escolar la documentación es importante, porque me permite tener una ficha del estudiante, me permite tener una estrategia tomada, me permite ver una recursividad de herramientas que se utilizaron. ¿Ok? Entonces, Ujú, debes, una opción pasiva es quedarte con la indignación. El tutor claro. lo hace medio mal. Una forma agresiva es decirle al tutor, oiga, ¿hasta cuándo? Y Ujú, quizás gritarle. Una forma asertiva es escalarlo al departamento de bienestar estudiantil, porque obviamente ellos se encargan de eso de la manera emocional, en la cual quiero saber cuál es el lineamiento del plantel. Puede ser que el docente no tenga el lineamiento del plantel y es bueno que el plantel sepa lo que está sucediendo. Entonces se toma una estrategia y quede firmado un, un acuerdo de que se van a tomar medidas y estrategias para reeducar o enseñar esta asertividad a la profe, ¿sí? Porque ujú, mientras la violencia pasiva no sea detenida, va a escalar, ¿sí? Con el claro. niño o con cualquier otro.
y además su autoestima en toda, va a tener la clase, la misma clase durante mucho tiempo, el resto del año escolar, y el niño necesita sentirse seguro. Si lo transmitió y ese miedo que sintió el evento no fue cualquier evento, entonces necesitó a su mamá, y ahí es lo que tú nos dices, no es el evento, nos narras lo que sintió el niño, ¿sí? Porque hay que Ujú. diferenciar, puede ser que un niño esté acostumbrado a que le rompa las hojas, aunque no sea lo adecuado, y no le afecte de la misma manera de vulnerabilidad como sintió tu hijo. Entonces es importante que esto se lleve a bienestar estudiantil, se llene la ficha, que todo psicólogo debe llevar una ficha cuando te atienda, y tener una medida, una solución a los acuerdos que se llegue, a las estrategias que se plantee y se firme, tanto el psicólogo como la madre de familia, ¿sí? Eso es un proceso Ok. normal y necesario para que se tomen medidas, ¿ok? Porque es un proceso de intimidación y así como se llenan los cuestionarios, la intimidación también debe de ser reemplazada por estrategias efectivas, porque los niños siempre van a hacer cosas de niños. Entonces, no es que se van a sentar cuando todo el mundo se siente y se van a parar cuando todo el mundo les diga que se paren, no funciona de esa manera, ¿sí? Entonces es importante reforzar en el docente el hecho de darle herramientas para que sea asertivo y para que diferencie la violencia, ¿sí? Entonces ella puede estar Gracias, enojada Jess. bajo de Santi, pero no puede coger y ser violenta, porque eso es ser violento, es ir contra el ser. ¿Ok? Lourdes, ¿tienes algo que comentar? No. ¿Ok? Entonces nos activamos las cámaras porfis y eh, cerramos la sesión. ¿Ok? Perfecto. Entonces, dame un minutito. Una sonrisita. 1, 2, 3. ¿Ok? Genial. Nos vemos el próximo encuentro en 15 días para cerrar libro. Un abrazo. Bye. Gracias, Jess. Chao. Chao.